porque está lloviendo. Vamos, estas primeras acciones del gobierno, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve? ¿Se cumple lo que dijeron en el discurso inicial, que sería una gestión diferente a los 14 años? ¿O es más de lo mismo? ¿Cuál es su análisis, Manuel? No, Sí, están dando indicios de que va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Acuérdense que la posesión de Wilfredo Chávez ya empieza a dar una señal muy grave, ¿no? La ley 64 del Procurador General del Estado señala que ninguna autoridad en ese cargo tiene que haber tenido como patrocinantes a empresas que están en juicios en el Estado. Uh-huh. Y no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero yo he sacado videos y además ha sido revuelo el caso Gabriela Zapata. Y él era el abogado de la señora y defendía a CAMC. Y eran 500 millones de dólares con varias inversiones que se estaba haciendo en San Buenaventura, que se estaba haciendo incluso YPFB y demás. Fue todo un escándalo. Y luego la Zapata la llamamos así muy, muy conocida, digamos, denunció que Wilfredo Chávez le había estado exaccionando $250,000 para que se haga beneficiaria de una acción de amparo o de libertad. Entonces, con esos antecedentes, yo creo que el abogado de Evo Morales no debería ser el procurador. Y hay un primer problema. Pero hay otro problema adicional, que la Asamblea Legislativa tiene 60 días para por 2/3 quitarle el apoyo o cuestionarlo. No sé si logrará la oposición esta vez ponerse de acuerdo con el MAS, construir 2/3 para decir que este señor no puede ser el procurador. Y es un primer elemento, ¿no? No sé, tal vez por ahí podríamos empezar. Claro. José Orlando. bueno, en el tema general, respecto al discurso y la acción, obviamente que ya hay algunas cosas que sugieren de que el discurso va por un lado y las acciones gubernamentales van por otro, con determinadas decisiones y sobre actos que se han venido dando y discursos también que se han venido desarrollando en los últimos días, ¿no? Y eso es un tanto preocupante porque hay mucha gente que le genera malestar, ¿no? Por lo que justamente determinados actores, por ejemplo, que digan que hay que pedir disculpas por lo que se le hizo a Evo Morales, la ciudadanía debería pedir disculpas por lo que se le hizo a Evo Morales y cosas así que a veces son hasta chocantes, ¿no? Que salga Carlos Romero, por lo que no es parte del gobierno, que diga que hay una lista, los hechos que se ven, porque son hechos estratégicos, lo que se ha visto en el municipio de Montero ayer, y situaciones que se van dando, que se van desarrollando, que uno dice, esta película ya la vi, y que bueno, es preocupante, ¿no? Considerando de que este gobierno no tiene ni un mes siquiera de gestión y ya los indicios se vuelven a repetir, ¿no? Desde la gestión pasada. Por tanto, aquí surge la pregunta, ¿no? Si esto va a continuar, si va a ser con mayor amplitud, si se va a agudizar más o alguien va a poner un límite y va a decir, no, señores, la ruta es esta, no es esta. Pero bueno, eso es a lo largo del tiempo, vamos a ver, ¿no? En los próximos días. ¿Qué está priorizando, Manuel, el gobierno? Porque recuerde, vivimos una tremenda crisis. La crisis se refleja en lo siguiente. No hay municipio donde los padres de familia no piden que les den la canasta escolar. Bloquearon en Yapacaní, bloquearon en Santa Fe. Ayer en Cochabamba, en Sipe Sipe, fue fatal, a tal punto que le echaron orines a la alcaldesa. La gente quiere recursos para subsistir. Hace rato conversaba con el Beni y decía que son dramas personales de los enfermos con cáncer, que no tienen ni para el pasaje, peor para ser atendidos. La crisis está siendo priorizada, la solución, porque eso es lo que dijo el presidente en su discurso de apertura. ¿Qué está priorizando el gobierno en su criterio? Bueno, en este momento no hay ningún indicador que nos diga cómo el gobierno va a enfrentar la crisis y cómo la va a encarar de manera estructural. El único es el anuncio que ya se sabía desde meses anteriores del bono contra el hambre, pero están haciendo ya algunas aclaraciones, ¿no? Que no es un bono universal, va a ser un bono exclusivamente a las personas que el año pasado han recibido, los meses anteriores han recibido el bono familia o el bono canasta. Las personas que han recibido por sus niños no van a poder recibir doble bono, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un indicador. El otro indicador que no aparece es cuál es la política económica que va a asumir el gobierno hasta el día de hoy. Lo único que se está viendo en estos días, seguro es parte de la transición,
es la toma de instituciones por parte de funcionarios del MAS, que eso está bien, es correcto, seguramente es parte del triunfo, pero ahí también estamos viendo esta desesperación de las organizaciones sociales de cotearse las instituciones. Y ese coteo es con fines de corrupción. Eso lo podemos afirmar porque ya conocemos la película. Por lo tanto, no se está viendo nada interesante, nada novedoso, nada nuevo. Te voy a poner un solo ejemplo y quiero ser rápido en esto. En el tema de justicia, el ministro de Justicia el fin de semana ha dicho que viene la CIDH a hacer la investigación sobre Sencata y Sacaba. Sin embargo, no es una investigación limitada solo a eso. Van a venir y van a investigar otras cosas más. Entonces, el gobierno de nuevo direccionaliza hacia donde le conviene. Y por el otro lado, las víctimas están saliendo nuevamente a llorar. O sea, a mí ya me preocupa la victimización extrema que está haciendo el MAS, cuando en realidad no han querido aprobar el juicio de responsabilidades a Áñez y ahora dicen que esta investigación va a generar juicios penales a los ministros. Pero ¿en qué momento los ministros actúan pues por voluntad propia si son parte de un gobierno? Entonces hay cositas así que están haciendo ruido, pero que no vemos cosas serias y sólidas detrás de eso. Mucho ruido, pocas nueces, José Orlando. Bueno, evidentemente, ¿no? Pues mucho ruido, pocas nueces, pero hay algo que es también importante de conocer, es el futuro inmediato, las elecciones departamentales y municipales. A mí se me percibo de que también el gobierno está enfocado en eso, ¿no? En justamente ayer Evo Morales o anteayer lo nominaron presidente del MAS, ya, claro, creo que era Gerardo García, si no me equivoco, ahora es él, no me equivoco, no me puede corregir, por favor, pero ya está ahí, está direccionando solamente la campaña electoral. Por tanto, creo yo también que se está enfocando en eso, ¿no? En posicionar, a poner sus candidatos departamentales y municipales como acto prioritario también en este momento. Por tanto, quizás estos reacomodos en los espacios locales, ¿no? Que están en este momento, el retorno, digamos, en el caso de Montero, que es un caso bien paradigmático, bien tipo, digamos, para entender lo que pasa en un nivel municipio, como después de un año, la forma como actuaron, todo ya estaba preparado para que retorne el alcalde del MAS. ¿Qué me decía alguien de Montero ayer? Que justamente ese alcalde el anterior alcalde del MAS fue electo con una votación alta, ¿no? Por tanto, son situaciones que se dan como que ellos están buscando ocupar los espacios de poder, todos los espacios de poder, y bueno, en ese sentido, seguramente tienen una estrategia, ¿no? Para poder continuar en diferentes lugares y espacios y poder tener ejercicio del poder, ¿no? Del legítimo a nivel nacional. ¿Aguantará la crisis el bolsillo, el estómago de la gente, Manuel? Porque, claro, se viene una campaña hasta marzo, hasta el 7, que son las elecciones, y en el caso de gobernaciones, si hay segunda vuelta en abril. ¿Aguantará el bolsillo de la gente? Porque lo que ha pasado en Cochabamba, lo que está pasando en varios municipios, Tarija, el tema del contrabando que está, incluso de vinos, de papa, de cebollas, de frutas, comienza a generar movimientos y preocupaciones en sectores productivos. ¿Cuál es su criterio? Hay datos pues estadísticos, ¿no?, sobre la economía boliviana. El mismo Luis Arce, en el momento de su posesión, ha señalado, ¿no?, que por ejemplo hay una caída del Producto Interno Bruto del 11%, hay un mayor déficit fiscal, hay una balanza comercial negativa hacia el país, es decir, se importa más que lo que se exporta. Y también se ha dicho que, y es evidente, ¿no?, que ha habido un cierre de varias empresas, medianas, pequeñas, algunas grandes. Entonces, ya creo que la gente está empezando a sentir, ¿no? La única posibilidad que habría es que lleguemos a Navidad y la gente realmente ahí se dé cuenta que continúa la pandemia y que lo poquito que tiene no le va a alcanzar para encarar el consumo navideño, que es una especie de efecto placebo que tiene la población, ¿no? O sea, tienes algo de plata, compras algo, algunos regalos para los niños y piensas que más o menos la cosa está bien y que el próximo año... Pero además, Manuel, en Chuquisaca las empresas han dicho que no están en condiciones de pagar el aguinaldo. Varios en Cochabamba, igual Santa Cruz, se están planteando una flexibilización. En otras palabras, a plazos, y la ley dice otra cosa, y el gobierno dice que tiene que cumplirse. Ahí ya tenemos un gran problema. Así es, y solo te puedo complementar dos opiniones que he escuchado. Una, que el gobierno está instruyendo que se pague el doble aguinaldo sí o sí, y algunos empresarios que han señalado, no sé de dónde serán esos empresarios, que sí que hay que pagar, un poquito por el miedo, ¿no?, al voto del MAS, por la presencia de ese voto de trabajadores, campesinos, ¿no? Pero no sé si eso es de boca para afuera, ¿no? Entonces,
Yo creo que el primer conflicto lo vamos a ver ya cuando lleguemos a diciembre, cuando se empieza a distribuir este bono y empieza a ver el problema de que no se puede pagar el segundo aguinaldo. Y hasta ese tiempo yo creo que el MAS ya nos tiene que plantear cuál es el modelo económico y cuáles son las políticas, el paquete de medidas que va a asumir. Y yo creo que ahí va a venir la primera crisis seria del gobierno. Orlando, ¿cuál es tu visión sobre todos estos problemas? Ya hablaste del tema municipal, pero en el tema económico no está muy sencillo. Sí, Cada día evidentemente, vemos, ¿no? ¿no? Uno lee a los economistas, a los analistas en área económica, los pronósticos que existen y lo que se viene, ¿no? La situación se pone cada día crítica, justamente va a ser un termómetro, ¿no? El tema del aguinaldo, de fin de año, Navidad, ya, y el inicio de año, Manuel y Marcelo, Sí. enero, febrero, que son meses duros económicamente muchas veces. Los sueldos para muchas instituciones públicas quizás no den para pagar el mes de diciembre ya en el mes de enero. En las universidades públicas también están requiriendo recursos. O sea, la situación Sí. es bien crítica a nivel nacional, ¿no? Y creo yo que va a haber podría ser un escenario de mucho malestar, de mucha gente que tiene expectativas en este momento, que votó por el MAS, pero quizás la situación económica adversa, tanto por el tema del año de gestión del anterior gobierno, como por el tema, sobre todo el tema de la pandemia, ¿no? Y aquí también va a primar mucho el discurso que tenga el gobierno. Si el discurso va a decir que todo fue culpa del anterior gobierno y no va a considerar la pandemia y quizás muchas fallas que hay estructurales, también eso también confunde, ¿no? Porque ahí también si el gobierno tiene que ser transparente y tiene que ser claro también en lo que dice, ¿no? Plantear los problemas reales para que se entienda, pero bueno, la situación va más allá de eso, va en el sentido del bolsillo y del estómago de mucha gente, que no sabemos cómo va a ser en el febrero. O sea, vamos a tener una campaña electoral departamental y municipal un tanto atípica porque va a estar cruzada con el tema económico y eso es bien duro, ¿no? Para todos. Claro, y los municipios han pedido, recuerde usted, desde el afán, y no estoy hablando de tema político, sino la necesidad, la pandemia los dejó desfondados a los Sí, municipios, no tienen, se han exactamente. gastado otras partidas y claro, en esta etapa final tendrán que rendir cuenta. Va a ser muy complicado. Manuel, ¿cuál debe ser la prioridad en su criterio desde el análisis del gobierno para que no se agraven las cosas? Sí, como he dicho anteriormente, ¿no? Frente a esta emboscada económica que le va a tender la economía al MAS, lo prioritario que el gobierno debería hacer es cómo genera nuevos ingresos, ¿no? Pero no solamente para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad. Y para eso tienes que hacer un acuerdo, una mesa nacional con todos los sectores productivos y ver realmente cómo se va a encarar la generación de nuevos recursos, nuevos proyectos que le generen plata a la población como al Estado. Este tema de que quiere crear el impuesto a la riqueza seguramente va a traer también consecuencias y va a ser, yo creo que asumido por el gobierno en los próximos días. Acuérdense que en la Argentina ya le están tirando el impuesto a la riqueza, ¿no? El gobierno de Fernández. Entonces, creo que por ese lado quieren generar algunos ingresos. Ahora, habrá que ver realmente si en Bolivia hay hartos ricos, ¿no? Y si realmente se les puede quitar un pedazo de sus ingresos, ¿no? Acuérdense que también, por ejemplo, el sector cocalero, el sector cooperativista minero, el sector soyero, no generan ingresos reales para las arcas del Estado. Sí generan un impacto en la economía, en el trabajo, en fin, pero entonces el gobierno tiene que crear ahora nuevos ingresos. ¿Y cómo va a ser con el modelo económico? Porque somos un país realmente que no hemos logrado tener una base productiva fuerte, sólida, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Si a eso no hay una solución, lo único que va a haber es mayor liquidez a través del endeudamiento externo y eso lo vamos a terminar pagando a mediano plazo. Por lo tanto, el gobierno en 2 años prácticamente va a estar desgastando todo su capital político. Bueno, su comentario final, su análisis final, ¿qué debe priorizar el gobierno, querido Orlando? Bueno, evidentemente lo que dice Manuel, no es el tema económico y no nos olvidemos la pandemia también. Hay amenaza de segundo brote, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo van a responder, hay una situación en que posiblemente volvamos a confinamiento, no sé, ojalá que no, pero esas son cosas que hay que combinarlas, no son excluyentes, pandemia y tema económico sobre todo, y eso creo que tienen que ser prioritarios, ¿no? Porque hay muchos problemas reales que la pandemia los ha desnudado y el gobierno tiene que atenderlos, enfocarse en priorizarlos, ¿no? En el área económica, evidentemente.
Les agradezco mucho y seguiremos evaluando, porque hay mucho por conversar, ¿no es cierto? Sí. Y les agradezco, pero el tiempo se nos... Les cuento que en los próximos minutos Andrónico Rodríguez va a conversar con los compañeros en el siguiente programa, en Influyentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Veremos después Gracias, a ver qué Marcelo. dice. Gracias. Gracias. Yo, al cierre quiero ir para ver qué pasa con los micros. Cuando llueve desaparecen los micros en Santa Cruz. Juan Delgadillo, buen día, ¿dónde está? Marcelo, muy buenos días. Estamos en contacto con el máximo dirigente del transporte urbano en nuestra ciudad. Una mañana bastante lluviosa, día de miércoles en nuestra ciudad. Y vamos a conocer cómo está trabajando el servicio de transporte del servicio público. Don Mario, entendemos de que siempre hay complicaciones para prestar el servicio en estos días de lluvia. ¿Cuál es el informe que se tiene? ¿Qué porcentaje están trabajando como unidad de transporte? Sí, buenos días. Sí, hoy ha amanecido lloviendo y siempre tenemos problemas con nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros radiales, nuestros anillos. Las vías vehiculares se inundan. Nosotros le pedimos mil disculpas a nuestra población, especialmente a nuestros usuarios, que el transporte no puede hacer un buen servicio, no puede mantener una buena frecuencia porque las calles están llenas de agua, pues entonces así no se puede circular. El chofer